Bendiciones. Me gozo de verlos nuevamente. Alabamos la presencia del Señor. Tome su Biblia. El que tiene la Biblia en el celular, pues levante su celular y conságrelo para el Señor. Declaramos, esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto para recibir la indestructible, siempre viva, poderosa palabra de Dios. Nunca seré la misma persona, nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Gloria al Señor, gloria a Dios por su presencia, por su Espíritu Santo. Gracias al Señor porque nos ha regalado una semana más, un día más. Algunos los ha ayudado a salir del COVID, otros están en un proceso, pero sabemos que tenemos un Dios que está con nosotros. Amén. Quiero que vayamos a la palabra del Señor, al libro de Mateo, capítulo 9. Versículos 35 y 36. 35 y 36. Gloria a Dios. Amén. Leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tenían pastor. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Pueden tomar asiento. Leyendo los evangelios del Señor, en los 4 evangelios, vemos que toda persona que se acercó a Jesús fue bendecida. Dice aquí la palabra del Señor que Él anduvo predicando el evangelio, o sea, llevando buenas noticias, y las buenas noticias es que hay salvación en Cristo. Amén. Y dice sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. No hay un solo testimonio en la Biblia que diga que Jesús no pudo sanar a nadie. Que hubo una persona que quedó ahí y le dijo, no, usted está pasando por un proceso, mejor espérese, tal vez la próxima vez que pase. ¿Verdad que no? Todos, absolutamente todos fueron sanados. Ahora, Jesús, dice la palabra del Señor, ahí en el libro de Isaías 53, del 3 al 5, cuando habla el profeta Isaías, él está profetizando sobre el ministerio de Jesús. No solamente Jesús vino a traer salvación, lo cual es lo primordial, sí. El Dios se hizo carne, habitó entre nosotros y Él vino para dar su vida por cada uno de nosotros. Él dijo en su palabra que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tendrá vida eterna. Todo aquel que le recibe como Señor y Salvador, su nombre es escrito en el libro de la vida y del Cordero. El que no está inscrito en el libro de la vida del Cordero no entra en la gloria de Dios, no entra en la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Veamos el ministerio de Jesús. En Isaías 53 dice, despreciado y desechado entre los hombres. Versículo 3, ¿verdad? Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Todavía hoy muchos, aún conociéndolo, lo menosprecian. Aún creyentes, gente de iglesia, menospreciamos lo que Dios, el Señor, vino a hacer por nosotros y no le aman como tiene que ser amado. Todavía yo siento que necesito amarlo más. Amén. Versículo 4 dice ahí en su Biblia, ciertamente
llevó Él nuestras enfermedades. Está hablando físicamente, está hablando emocionalmente y está hablando espiritualmente. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5 dice la palabra, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga. Ok, Dios, el Señor, hizo provisión en la cruz del Calvario. Dice que Él llevó en sí mismo nuestros dolores, tanto el dolor del alma, ¿verdad? Como los dolores físicos. Cuando Jesús fue a la cruz y en todo su proceso, toda su vida del ministerio, el dolor que Él sufrió fue un dolor muy profundo. Muy profundo, dice desechado, despreciado, varón de dolores. Todo lo que usted ha vivido, Él lo vivió. ¿Ok? Y dice la palabra del Señor que Él a la cruz llevó nuestras enfermedades. Ahora, la palabra del Señor nos habló la semana pasada en el libro de Marcos, Marcos 16, veamos ahí un poquito. En el libro de Marcos para retomar esta enseñanza del Señor. Gloria al Señor. Marcos capítulo 16, versículos 16 al 18. Dice el Señor, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, lo primero es creer en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Y dice que el que creyere y fuere bautizado, lo cual nos llama a obediencia, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículos 17 y 18 no está hablando simplemente de aquel tiempo, y vamos a verlo. Está hablando de que esta comisión es dada a su iglesia. Amén. ¿Cuántos la reciben? ¿Cuántos creen en Jesucristo? Es a todos los que crean, a todos los que le hayan recibido como Señor y Salvador de sus vidas. Dice, estas señales seguirán a quienes, a los que creen en su nombre, en mi nombre, dice Jesús, echarán fuera demonios. Está hablando Jesús. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Para quiénes es esto? Para nosotros, para usted, para mí. No es para una persona en especial. Sí hay un don especial que Dios le da a ciertas personas que se entregan más hacia ese don, que es el don de sanidad, dones de milagros, pero en sí la palabra del Señor nos habla que este don es para todos. ¿Cuántos tienen a Cristo? Todo el que tenga a Cristo como su Señor y Salvador, le ha sido comisionado esto. Ahora, no dice la palabra de Dios que tenemos que ir a buscarlo. Dice que estas son señales que seguirán a todo aquel que en Él cree. Y creer va más allá de conocer. Creer va más allá de entender. Tiene que haber una convicción íntima en nosotros para poder ejercer lo que Dios nos está diciendo. En 1 Pedro 2:24 dice que Él llevó en sí mismo nuestros pecados. Todos nos alegramos de eso. Y cuando pecamos no tenemos ningún problema en pedirle perdón al Señor y pedirle que la sangre de Cristo nos limpie. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por su sangre. Gloria a Dios porque dice la palabra que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a nuestro Señor Jesucristo, el cual nos perdona y nos limpia de toda maldad. Eso no tenemos ningún problema. Pero fíjese que
Él nos dice, vayan y sanen los enfermos. Nos dio un don especial. Y dice la palabra del Señor, gloria al Señor, dice, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida, ¿qué dice? Somos ya sanados. No dice que nos va a sanar. Cuando a usted le toca un dolor de cabeza, usted dice, no, yo no recibo esto. El Señor ya me sanó. Hace 2000 y resto de años, Él pagó el precio de mis pecados y Él llevó a la cruz mis enfermedades y por su llaga. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, desde la cabeza hasta los pies, se convirtió en una sola llaga. No quedó lugar en ese cuerpo que estuviera sano, herido, molido por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados. El castigo que era para nosotros fue sobre Él. Todos nosotros debemos de vivir una vida de gratitud a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído en Él y en lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, que Él nos encomienda a nosotros y nos declara, no solamente dice a los que creen, sino que también nos hace un reto. ¿A cuánto le gustan los retos? Vámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 12. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. Capítulo 14, versículo 12. Dice así, de cierto digo, el que en mí cree, amén, otra vez, las obras que yo hago. Ahora pensemos qué obras hizo el Señor. ¿Cuántas cosas hizo? Dice, resucitó muertos, sanó leprosos, echó fuera demonios. Todo su ministerio fue en gran manera abarcando el bienestar de toda la humanidad. Ahora, pensamos a veces nosotros, bueno, pero es que esta persona no es creyente, pero ¿cómo voy a orar por alguien que no cree? La palabra del Señor dice que cuando Jesús estaba, vinieron 4 personas y traían un paralítico. Y no había campo por donde meter a ese paralítico en la presencia de Jesús. Abrieron el techo y lo bajaron por ahí. Yo creo que ese paralítico debe haberle dicho, mejor déjeme así, me van a dejar caer. Pero ellos, la fe que tenían fue tan grande, la fe de quien no habla de la fe del paralítico, habla de la fe de los 4 amigos. Y eso se llama ser amigo de verdad. Ajá. Ellos le creyeron a Jesús, ellos vieron que en el Señor estaba el poder para sanar y ellos bajan a ese paralítico al frente de Jesús y Jesús se maravilla y le dice, no le dijo algo que ellos esperaban, le dijo, tus pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que la misericordia de Dios es grande. La compasión que Él tiene para los que sufren, para los que lloran, para los que necesitan, para toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera que si nos dio a su propio Hijo, y con Él nos da la salvación, con Él nos da la sanidad, con Él nos da la restauración. Dios no quiere que el mundo sufra. Y le dice, porque algunos dudaban y decían, ¿por qué este hombre perdona pecados? Y Él dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene poder, le dice, toma tu camilla, levántate y vete. Vete, ya no es un paralítico más. Y así podemos ver uno y otro y otro y otro y otro milagro de parte del Señor. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere en nosotros? Dios quiere que en nosotros haya la misma compasión que había en el corazón de Él.
la misma misericordia que había en el corazón de él. Dios dice en su palabra, porque misericordia quiero más que todo sacrificio. Podríamos ser personas que le servimos a Dios, que amamos a Dios, que oramos, que leemos la palabra, pero ¿cómo somos con el vecino, con el que está a la par, con el que necesita? Dice la palabra del Señor, no niegues ayuda a quien se debe, teniendo tú en tu mano para hacerlo. Porque Dios no pasa por alto esto. Ahora, Él dice en su palabra, de cierto, el que en mí cree las obras que yo he hecho, Él hará, o ella. Y aún mayores. El tiempo que Jesús estuvo en su ministerio fueron 3 años. Pero yo tengo 40 y resto de años de estar en el ministerio. He visto sanidades, he visto liberaciones, he visto una vez a un niño que atropelló un carro y lo mató. Ahí mismo reprendimos el espíritu de muerte y el niño volvió a la vida. El poder de Dios es para todos y es para usted, para mí, es para hoy, para mañana y para siempre. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, dice ahí, las obras que yo hago hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, recuerde que todo es en el nombre de Jesús. Dice, lo haré. Todo lo que pidieres al Padre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Gloria a Dios. Entonces, Dios nos ha empoderado. A veces nos decimos, uy, qué ganas de tener el don de sanidad. Déjeme decirle que ya lo tienes. El Señor dijo, estas señales seguirán. Todo lo que tenemos que hacer es creer. Y no basta creer si yo no acciono mi fe. Si yo no pongo por obra mi fe. La palabra del Señor nos dice, gloria al Señor, ahí en 1 Corintios 6:15, no sabéis, vamos a ver ahí el 1 Corintios 6:15, gloria al Señor. Dice, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Ok, la palabra de Dios nos dice que usted y yo somos el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Cada persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, que ha nacido de nuevo en el Señor, es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, los miembros, las manos, los pies, la boca, los oídos, todo nuestro cuerpo es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando Dios nos manda a sanar, a echar fuera demonios, a predicar el reino, es Cristo en nosotros. Dice la palabra de Dios que cuando Pedro caminaba, ¿qué pasaba? La sombra del que vivía en Pedro sanaba. ¿Quién vive en tu vida? ¿Quién está en tu corazón? ¿Podrá Cristo a través de ti sanar? ¿Podrá Cristo a través de ti echar fuera demonios? ¿Podrá Cristo en el nombre de Jesús siempre reprender toda obra de las tinieblas? Dios nos ha puesto con autoridad aquí en la tierra, dice la palabra del Señor. En Romanos 1:25 dice así, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo Jesús. Entonces el ministerio de Jesús no se terminó cuando Él ascendió al cielo. El ministerio de Jesús sigue adelante y Él declara esta palabra. Vámonos a primera carta de Juan en el capítulo 2. Amén. Vamos a ver ahí. En el versículo 20 dice la palabra del Señor. Pero vosotros tenéis
la unción del santo. Recordemos que en el libro de Isaías 10:27 nos dice que la unción del Señor pudre tu yugo y mi yugo. Y quita toda carga. La palabra del Señor declara que la unción está en tu vida. Camina con cada uno de nosotros. Si tenemos a ese Cristo vivo en nosotros, el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. También dice la palabra ahí en primera de Corintios 6, dice que nuestros miembros son parte del cuerpo de Cristo. Y no podemos hacer parte de los miembros de Cristo parte de una ramera, refiriéndose al acto sexual, ¿verdad? Que el pueblo de Dios no puede prestarse para eso. Pero dice, ¿no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ciertamente nuestro cuerpo físicamente es lo que nosotros cuidamos y lo que nos preocupa muchas veces, pero nos olvidamos que lo más importante es que Dios habita dentro de nosotros. Y que donde usted vaya, así lo dijo la palabra del Señor la semana pasada, yo iré con vosotros a donde quiera que vayas. Yo estaré con vosotros todos los días de tu vida. Nunca te dejaré y nunca te desampararé. Amén. Entonces el Señor nos dice que la unción de Él, del Santo, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas porque el Espíritu Santo nos las revela. Amén. Y dice en el versículo 27 ahí mismo, en el capítulo 2, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no mentirá. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Nosotros necesitamos permanecer en Él. ¿Cómo podemos permanecer? Bueno, permanecer en las palabras, caminando de acuerdo a la palabra de Dios, no permitiendo que vengan pensamientos que no son de Dios, desechando, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahora, ¿de qué unción habla aquí? Dice, la unción de Él está en vosotros. La unción de Él permanece en ustedes. ¿Cuál unción caminó con Dios? En el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, dice la palabra del Señor, hablando Pedro, en el versículo 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Está Dios contigo? Amén. Entonces esa palabra también es para nosotros, porque somos el cuerpo visible. Veamos la unción que el Señor recibió. El profeta Isaías tuvo la visión, la profecía allá en el libro de Isaías, en el capítulo 61, pero veámoslo en Lucas 4:18. 4:18, ¿de cuál unción está hablando el Señor? ¿Qué es lo que Dios dice que nos ha dado a nosotros? ¿Verdad? Muchos creyentes viven una vida deprimida, desanimados, prestando sus mentes a pensamientos negativos, aún pensamientos suicidas, pensando que Dios tiene ciertos privilegios con alguien. No, Dios es un Dios que si nos dio a su propio Hijo y su Hijo derramó su sangre para limpiarnos, también nos ha dado su Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Romanos 8, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todo lo que necesitamos? Ahora, ¿en quién tenemos que poner la mirada? No en el hombre, sino en el Señor, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice la palabra del Señor ahí en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Esto está hablando Jesús después de que fue tentado en el desierto,
que el Espíritu lo llevó para ser tentado y venció, así como usted y yo podemos vencer toda tentación en nuestras vidas. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Amén. Y aquí en el 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿A cuántos nos ha dado el llamado para dar buenas nuevas a los pobres? A toda la iglesia, porque somos ese cuerpo visible. Dios quiere hablar a través de nosotros. Dios quiere llevar esperanza a través de nosotros. Dios quiere usar no a unos, no al pastor, al que dirige, no al que canta, no solamente al que está, no solamente a unos cuantos. La palabra de Dios dice que la iglesia es el cuerpo visible, que siendo muchos somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y qué difícil es, porque algunos solamente quieren recibir, pero no quieren dar de lo que Dios les da. Y debemos de compartir las buenas nuevas de salvación con todas las personas que están alrededor, con todos los que no tienen esperanza, con todos los que están desanimados. No, pero ya eso ya conoce. No, hermanos, dice que motivémonos unos a los otros, más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Amén. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, me ha ungido, dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Mucha gente está quebrantada en este momento. Muchos están pasando por serias situaciones, tanto de salud como económica, como familiar. Muchos han perdido muchos seres queridos. ¿No deberíamos estar al lado de estas personas para orar con ellos, para animarlos, para motivarlos, para darle esperanza en el Señor? Dice que el Espíritu Santo está sobre el cuerpo de Cristo. Dice para sanar a los quebrantados de corazón. O sea, el Señor no habla solamente de la sanidad física, sino la sanidad emocional. Una persona que está dolida, que ha perdido un matrimonio, que ha perdido un hijo, que ha perdido su trabajo, está dañado, está herido, que no puede pagar su casa, que no puede salir adelante. Es difícil. Cuando nosotros vemos la misericordia de Dios para con nosotros, alguien dijo un amén. Dios tiene gran misericordia de nosotros, pero nosotros tenemos que mirar hacia afuera. Dice que Él los veía como ovejas que no tienen pastor. Pero Dios ha dejado su espíritu en nosotros, en la iglesia, para que a través de nosotros el ministerio de Jesús continúe en la tierra. Y muchos sean salvados, y muchos sean sanados, y muchos sean liberados, muchos sean rescatados del lago de fuego y azufre. Muchos que sufren ahora mismo de depresiones severas, que están pensando en un suicidio, que constantemente yo recibo llamadas de personas que me dicen ya no sé qué hacer, he pensado suicidarme. Me vienen pensamientos constantemente de suicidarme. Un día de estos me llamó una señora y me decía, he pasado unos días muy difíciles y he pensado mandar a mis hijos a otro lado y suicidarme. Esto es fuerte. ¿Por qué? Porque no tiene para darles desayuno a sus hijos, porque el marido la abandonó, porque no sabe qué hacer. Y gloria al Señor, que el Señor me permitió darle una palabra de aliento y ahí estoy a la par de ella, ¿verdad? Viendo a ver cómo la sacamos adelante. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo ungió a Jesús para pregonar libertad a los cautivos. No solamente el cautivo del alcohol, de la droga, no solamente el que está cautivo del sexo ilícito, hay gente que está cautiva de pensamientos malignos, de cosas terribles, que no saben cómo salir adelante.
Pero si usted y yo entendemos lo que la palabra de Dios nos está diciendo, usted tiene la autoridad en Cristo Jesús para reprender ese espíritu que se está moviendo en esa persona y darle libertad. Dice libertad a los cautivos. ¿Qué es lo que sucede? Que no ponemos la mirada en Cristo, sino en nuestra capacidad. No lo podemos hacer en nuestra capacidad. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Pero en el nombre de Jesús, Él me ha dado la palabra que la unción del Santo está sobre mí, que la unción del Todopoderoso está sobre mí y permanece para mí. Y todo lo que Jesús hizo, dice la palabra del Señor, y aún cosas mayores haremos nosotros en su nombre si creemos en Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le creen hoy a Dios? ¿Cuánto le creemos verdaderamente a Dios? Amén. Él nos ha asignado a nosotros la misión de llevar esperanza, de llevar libertad a los cautivos, dice la palabra del Señor. Y sigue hablando, y vista a los ciegos. Vista a los ciegos, no solamente vista a los ciegos físicamente, que se da. He visto sanidades de ciegos, literalmente ciegos, recobrar la vista. He visto personas que mudas vuelven a hablar, que sordas vuelven a oír. He visto, porque mis ojos lo han visto. Esa misión está encargada a la congregación de los santos, a los hijos de Dios, para orar por ellos y poner sus manos, dice la palabra del Señor, y declarar la sanidad. Algunas iglesias dicen que la sanidad no es para hoy, que la sanidad fue para el tiempo de los discípulos, ya los discípulos se murieron, se acabó. Qué Dios más limitado, ¿verdad? ¿Se terminó? No, esta palabra es para nosotros. ¿Alguien le cree a Dios? A todos los que creen, dice. A los que creen en su nombre. Amén. Y el Señor sigue diciendo, no solamente es vista física, sino también vista espiritual. Usted y yo escudriñamos las Escrituras y podemos llevar y guiar a otra persona que vive en tinieblas, que vive en oscuridad, que está en una secta, en un grupo que no es correcto conforme a la palabra. Por ejemplo, los que estábamos en la idolatría, creíamos que eso era la verdad. Hasta que vimos la palabra del Señor y entonces vino el entendimiento a nosotros. Alguien nos habló, alguien nos predicó y hubo entendimiento. La luz de Cristo, Él que es la luz, penetró en nosotros y nos llama a ser luz para los que están en tinieblas también. Amén. A enseñarles el camino, a guiarlos, a instruirlos, a discipularlos. Él dice en su palabra que tenemos que ir a predicar este evangelio en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, y que se conviertan a Él, dice, y sean discipulados, y les enseñarás a guardar todas las cosas que yo les he enseñado. Amén. Entonces, si toda la iglesia se levanta con esa visión, con ese ánimo, porque el Espíritu Santo es fuego en nosotros, es pasión en nosotros, es el dunamis de Dios, es la dinamita en nuestras palabras. Usted y yo no nos podemos quedar sentados, no podemos ignorar al que está al lado. Necesitamos levantarnos y decir, yo quiero hacer lo que Dios me está llamando. Yo creo en lo que Dios dijo, porque aquí dice la palabra de Dios que esta palabra no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es para todo aquel que le cree. ¿Y cómo le vamos a demostrar que le creemos? Bueno, vamos a ir a ver qué hacemos. ¿Por quién vamos a orar? ¿A quién vamos a libertar? ¿Por quién a quién vamos a echar afuera demonios que nos están atormentando aún en nuestras propias casas? Y entonces nos acomodamos y decimos, es que es la voluntad de Dios que esto pase, son procesos de Dios. No, hermanos, Dios nos quiere, dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. Somos libres en Cristo Jesús y no podemos permitir que ningún espíritu de opresión esté en nuestras vidas ni en nuestros hogares, siendo parte del cuerpo de Cristo. ¿Estamos acá, hermanos? Dice la palabra del Señor, dice a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable a nuestro Dios. Ahora aquí quiero hacer un énfasis.
Estamos hablando de que estamos en el preámbulo de la venida del Señor, la antesala de la gran tribulación, de que todas las cosas que se están dando es el cumplimiento, y eso es verdad. Pero también la palabra del Señor nos dice que antes de su venida, Él derramará su espíritu sobre toda carne. Entonces, esto nos habla del año de la buena voluntad de Jehová, el día de las venganzas del Dios nuestro, cuando la iglesia se empodere con el Espíritu Santo, se llene del fuego y comience a salir por las calles, a predicar otra vez en los buses, en las paradas, en los parques, en todo lugar, no importa lo que sea, pero vamos a predicar el evangelio. Yo estoy clamando por ese avivamiento que debe de venir sobre el cuerpo de Cristo. Hoy ha sido un día de orar por las familias, para que Dios restaure las familias, para que los altares familiares se levanten, para que los padres ejerzan el sacerdocio en sus propios hogares y reúna a sus familias, uno, dos, los que hayan en la casa, y comencemos a orar y a reprender y todo lo que el Espíritu Santo nos enseña. ¿Cuántos están aquí conmigo? Gloria al Señor. Entonces hemos visto, hermanos, que la unción que caminó en Jesús fue la que caminó con sus discípulos. ¿Y qué hicieron ellos? Vámonos a Hechos 5 para ver una vez más la manifestación en aquellas personas que estaban ahí. Gloria al Señor. Dice Hechos capítulo 5. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. Había una gran persecución, pero eso no los detuvo. A nosotros nos ha detenido muchas cosas. Y muy especialmente el celular, la televisión, la pereza, ¿verdad? Dice, pero los que en aquel tiempo, gloria a Dios, seguro no había nada de eso. De hecho, no había. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe era un evangelista, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Qué dice la palabra? Oyendo y viendo. Esto lo prediqué el martes también. Dice que el mundo va a creer cuando vea. Dice el Señor, nosotros no solamente seremos testigos del poder de Dios, sino seremos testimonio también. Amén. Dice la palabra del Señor, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Esta era en el Hechos 8, 8, 4 al 8. Vámonos al 5 porque me equivoqué ahí. Santo. Dice en 5:12, dice, por manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles. ¿Usted se imagina, hermano, que cuando usted va caminando, le ponen un enfermo ahí para que usted ponga sus manos? Eso tiene que darse. Tiene que darse, porque la unción está sobre ti, sobre cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas, en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos. ¿Y qué más dice ahí? ¿Cuántos? Todos. No deberían haber enfermos en nuestras comunidades. Este ministerio está siendo ejercido por mucha gente que le ha creído al Señor. Y nosotros no podemos quedarnos atrás, porque lo que se mueve en ellos, se mueve en nosotros. El Espíritu Santo que habita en ellos, habita en nosotros. Amén.
El Señor es el mismo de ellos, es el mismo de nosotros. Por lo tanto, nuestra fe tiene que comenzar a accionar. La palabra del Señor dice que una fe sin obras está muerta. Si usted y yo estamos creyéndole a Dios, creemos en esta palabra, vamos a buscar en quién vamos a poner las manos, por quién vamos a orar. Vamos a reprender, no a la persona, sino lo que se mueve en la persona. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en Mateo, voy cerrando con esta palabra, Mateo 10. Gloria al Señor. Hoy es un día de gran bendición. El Señor nos dice así en el versículo 7, Mateo 10, 7, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué más dice ahí? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Amén. ¿A quién se lo dice? A sus discípulos. ¿Cuántos discípulos sabemos aquí? ¿Discípulo es el que sigue a Jesús? Necesitamos, miren, muchos están cansados de no hacer nada. Nada. Vamos al culto, venimos del culto. Hoy no quiero ir al culto, hoy tengo algo más importante que hacer. Y Dios no se mueve así. Necesitamos poner a Dios, el Señor, su palabra, en primer lugar en nuestros corazones y salir de la casa del Señor empoderados. ¿Cuántos se gozan de saber que tenemos la unción del Espíritu Santo en nosotros? La unción que tenía Cristo Jesús. ¿Sabe lo que dijo Pablo? Pablo dijo, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De tal manera que si usted y yo somos conscientes de que el que habita en nuestros corazones es Jesús y la unción del Señor está sobre nosotros, el poder de Dios está sobre nosotros, usted puede declarar la palabra que dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para vendar a los quebrantados de corazón, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para dar libertad a los cautivos, para predicar el evangelio de Jesucristo hasta los confines de la tierra. Amén. Si hay alguno que está enfermo, déjeme decirle esto. En este momento la unción de sanidad está en ti. O el que está a la mano a la par puede poner la mano en esa parte, porque tus manos no son tus manos, son las manos de Cristo, son las manos del Señor, y a través de tus manos Dios va a traer sanidad, Dios va a operar en una forma extraordinaria. He visto, gloria al Señor, he visto la gloria del Señor en las personas que aquí les han dado el COVID. He orado por ellos, he ministrado, he reprendido y todos están completamente sanos. Damos gloria al Señor por ellos. Damos alabanza al Señor. Si usted se quiere dejar morir, ya es cosa de ustedes. Pero Dios dice que somos portadores de la vida de Cristo. Vamos a ponernos de pie. Y no permitas que en tu casa el enemigo te esté ganando la ventaja. Vamos a glorificar a Dios. Padre y Señor nuestro, tú eres Dios santo y poderoso. Venimos dándote gloria, dándote alabanza, dándote gracias, porque nos has escogido con un gran propósito, el extender tu ministerio a través de nosotros, el llevar esperanza a todo aquel que no lo tiene, Señor. Nos has puesto, Señor, oh Dios, para ir por esta tierra, llevando la sabiduría, la gracia, el poder tuyo, Señor, oh Dios, y poder ministrar sanidad, liberación y salvación a todo aquel que esté a nuestro lado. Señor, que esa unción que tú hablas en tu palabra crezca en nuestras vidas cada vez más y todo yugo se pudra, toda carga sea quitada, Señor, oh Dios, y los enfermos sean sanados, los que están atados sean libertados por el poder de la palabra, porque estamos declarando la palabra viva del Dios Todopoderoso sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias. Creemos que eres el mismo que has hablado en la palabra, por Cristo nuestro Señor, y todos decimos amén. Que Dios me los bendiga a todos. A orar por los enfermos.